Hoy os vengo a hablar de, a ver, esto para los padres seguro que os llamará la atención, es deberes sí o deberes no. Wow. Anda. Me encanta, Rocío, cómo buscáis la polémica, ¿eh? Bueno, no busca la polémica, pero son Oye, temas aprovechando, ¿Para qué si no? O sea, si Rocío, no hago esto me aburriría. Rocío, aprovechando que está él ahí, ¿por qué no le preguntas a ella a ver qué opina? Eso es. Pregúntaselo, Ela, deberes sí, deberes no. No entiendo lo que quieres decir. Claro, Que en ¿Cómo el le- cole cómo de le Ela no hay llaman? deberes. como no conoce No lo que sa- son deberes. Claro. Ah, Bueno, no tienen. es un adelanto educativo, pero un atraso porque no conoce una palabra. Hay que el léxico, hay que explicársela, la palabra deberes. Eso es, no. Bueno, pues sí, bueno, pues lo pregunto, os pregunto, ¿vosotros qué creéis? ¿Deberían haber deberes en el colegio? Bueno, Pero deberes sí, deberes no, ahora vamos a matizar un poco en edades, qué tipo de deberes, pero así en general, un poco para romper. ¿Crees que los deberes son importantes en los niños, en la educación o no? Vamos a ver, Igea y yo, por ejemplo, nos educamos en un cole en el que no teníamos deberes, teníamos una cosa que se llama trabajo personal, que todas las mañanas teníamos una hora en el que trabajábamos personalmente, un poco eran los deberes, pero los hacías en horario escolar y el objetivo era pues que pudieras dedicar tu tarde pues a tus actividades, a jugar, a estar con tus padres, con tus hermanos, y yo lo viví muy bien. Hasta el instituto, hasta los 14 años no tuve deberes formales y para mí estuvo muy bien. Jo, pero debía ser el único de los pocos coles de España que hacían eso, ¿no? O de Sí, Madrid. había muy pocos colegios, pero vamos, luego, o sea, yo creo que soy un ejemplo de que no me ha incidido negativamente a nivel académico, para nada. De hecho, luego me fue muy bien en el instituto y en la universidad y no lo creo necesario, de verdad. O sea, por mi experiencia personal. O sea, no creo que sea tan importante como a veces se dice, basado en lo que... O sea, a mí no me ha supuesto ningún problema no haber pero tenido deberes a los 14 años. pero a partir de los 14 años sí tenías, has dicho. Sí, pero si me los hubiera ahorrado, hubiera estado encantado. Claro, es muy interesante. O sea, no los porque, viví mira, nunca como algo... claro, O sea, de hecho, tampoco, de hecho, ahora el vamos. instituto me pareció fácil porque nosotros teníamos un proyecto educativo que no teníamos libros de texto, teníamos que trabajarlo nosotros el temario. Y a mí llegar al instituto y que me dijeran, estudiate de aquí a aquí, me pareció muy sencillo. O sea, que a veces hay ese rollo de que los proyectos alternativos pues son muy sencillos y para los alumnos no te creas, se trabaja un montón y a mí la parte esta de que te digan este libro de la hoja a la hoja tal, dije yo, jo, pues qué tontería. O sea, que creo que hubiera mejorado mucho si hubiera estado mejor si hubiera continuado con el mismo método que tuve en el cole. Yo creo, ¿eh? Claro. Muchas gracias. Yo creo que me ayudas para un poco dar más información sobre este tema de los deberes, porque además sé que está hecho con Flynn, es profesor de secundaria, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer a la hora de defender o no defender si queremos dar a nuestros hijos deberes o no, primero es pensar en qué etapa educativa estás. No es lo mismo hablar de niños de infantil, niños de primaria y de niños de secundaria. Los estudios que se basan en para dar respuesta a si los deberes son necesarios o no, lo primero que quieren analizar es las etapas educativas y luego la siguiente pregunta sería si realmente los deberes ayudan al aprendizaje de los niños y si realmente mejoran en el rendimiento de ese aprendizaje. Entonces, teniendo siempre como en esas preguntas, teniendo siempre presente a esas preguntas, pues ya de ahí hay datos. Por ejemplo, en cuanto a datos recogidos por diferentes instituciones, por incluso libros que voy a comentar a uno en concreto que es de El mito de los deberes de Alfie Kohn, que da mucha información basándose sobre datos, estudios que se han hecho en Estados Unidos desde los años 60 hasta los 80 más o menos, porque es un libro bastante antiguo, pero luego hay datos mucho más recientes donde pues prácticamente siempre quieren saber eso, ¿no? Esas preguntas que os he dicho. ¿Y qué es son los resultados que se han obtenido? Pues, por ejemplo, que hay datos que no son muy congruentes, con lo cual eso quiere decir que también es difícil responder a veces a la pregunta, pero sí que en general se ha llegado a la conclusión de que en las edades de primaria
los deberes no son necesarios e incluso son dañinos, y que para las edades de secundaria no son dañinos y pueden pues hasta beneficiar en algunos aspectos. Concretando un poco más en secundaria, sí que hablan de un número de horas de deberes que deberían tener los niños y que por lo general no deberían superar, por ejemplo, a las primeras edades de 11, 12 hasta los 16 años, los niños no deberían tener más de 10, creo, horas, de 12, 15 horas a la semana de deberes, y cuando son más mayores, como mucho deberían tener 2 horas al día de deberes, porque los estudios demuestran que no por hacer más deberes su rendimiento es mejor. Y entonces, volviendo un poquito a estas dos preguntas, pues entonces ahí ya a lo mejor sí que podemos tener un poco una idea a la hora de pensar si a nuestros hijos me merece la pena tener deberes o no. Y Iván ha comentado muy bien ahora como en su etapa de primaria pues no tuvo deberes y a él no le influyó en absoluto a lo mejor a la hora de llegar a secundaria. Sí que se ha demostrado que los deberes en primaria son más dañinos que beneficiosos, y por varios motivos. Uno de ellos es porque genera una carga de estrés brutal, que a veces no es necesaria para los niños, pero también para los padres. Tener en cuenta que muchos de los niños no son capaces de hacer los deberes solos, entonces necesitan la ayuda de los padres, y los padres trabajan también, los padres están por la tarde, entonces también es una carga hacia los padres que muchas veces pues eso genera una situación. Pero a favor, perdona que te interrumpa, Rocío, pero a favor de los deberes, una de las cosas que siempre se dice es lo de crear el hábito de estudio, y no es algo positivo, es de que son pequeños. Mira, Lo digo como va el diablo diciendo que eso yo no me lo creo, porque yo el hábito de estudio lo adquirí de otra forma, pero eso que se dice... Eso es muy interesante, y es el libro del mito de los deberes. Básicamente lo que te viene a describir es por qué hemos llegado a pensar a día de hoy, y los padres y los profesores, hay padres incluso que hasta que te piden deberes para sus hijos, por qué creemos que realmente es bueno los deberes para sus hijos, y por eso se llama el mito de los deberes, y entre uno de ellos es sobre eso mismo que acabas tú de decir, sobre la disciplina, la responsabilidad, el rendimiento que creen que los niños van a aprender haciendo deberes. Y en el libro y en los estudios, bueno, ahí te describe y te da muchos ejemplos y te da datos cómo realmente hemos creado un concepto erróneo sobre el aprendizaje de los niños. También hemos enfocado una sociedad a que sea una sociedad muy enfocada a la competitividad, valorando más ciertas cosas que otros valores. Y luego, además, pues hay un desconocimiento sobre lo que realmente en el modelo educativo, las necesidades reales de los niños, ¿no? De cómo que quizás, o sea, a veces es un poco también formar un poco a los padres, porque tenemos inseguridades en ese sentido, ¿no? De si a lo mejor los chavales académicamente no van a llegar a más, claro, pues por eso a lo mejor es un error conceptual, claro, que luego en secundaria aparentemente sí, pero en primaria entonces, quizás hay que enseñar más a los padres que a los niños, ¿no? Es que ahí volvemos, aunque esto parezca que es un poco muy enfocado, creo que este tema lo voy a tratar también un poco en el siguiente programa, porque da para explicarlo un poco. Claro, da como siempre, da para debate, ¿no? Pero bueno, no, sí. Te dejo que termines, perdona. No solo debate, sino para explicar bien un poco los puntos en los que se basan en por qué se supone que son mejor los deberes, como es la responsabilidad, la disciplina, que realmente se pueden conseguir de otra forma y no con los deberes. Y luego sí que me gustaría hablar qué tipo de deberes, porque hay deberes de todo tipo y eso es importante. La mayoría de deberes que mayoritariamente los niños hacen actualmente en los colegios convencionales son deberes de fichas, de repetición, que lo único que están consiguiendo es que el niño siga aprendiendo memorísticamente lo que se mecánicamente, en ¿no? aula,
han estudiado. Y eso realmente no es un aprendizaje significativo. Y ahí volveríamos a hablar un poco de los diferentes tipos de aprendizaje, como si es realmente necesario acostumbrar a un niño solo a memorizar de esa forma. Entonces, el tema de los deberes te lleva a un estudio un poquito más profundo sobre realmente el modelo educativo que estamos dando a nuestros hijos y hacer una crítica sobre qué tipo de niños estamos educando, ¿no? Desde el primer momento en el que sabía que íbamos a hablar de este tema, yo pensaba, deberes sí, deberes no. Bueno, es que es una consecuencia más de un sistema educativo que personalmente no me gusta. Y bueno, cada vez tengo más franja de sol aquí. Y por lo tanto, creo que el debate es mucho más amplio que deberes sí, deberes no, sino qué sistema educativo queremos para nuestros peques. De hecho, Claro. Bea da un símil interesante aquí en el chat. Dice que si no permitimos que nos manden del trabajo para casa, porque se lo permitimos a los peques. Y bueno, Florencia se decanta claramente en contra de los deberes en casa, que en casa hay que disfrutar de las relaciones familiares. En el próximo programa sí que voy a comentar las desventajas de los deberes y luego qué tipo de otros deberes se pueden dar para pues, realmente tener en cuenta a la hora del aprendizaje también fuera de la clase, pero ya si quieres en el siguiente programa. Perfecto. Solo una cosa quiero decir yo, sí. que tú, Rocío, cuando estás hablando de los deberes, ¿estás hablando a nivel España o a nivel Europa? Bueno, no, esto es en general. Porque de hecho ¿no? Vale. en todo el mundo el mito, por ejemplo, el libro el que menciono, El mito de los deberes, es de Estados Unidos. Muy bien. Yo creo que es un problema que es global. Yo veo diferentes. En todos los sistemas educativos es muy similar.